desaparezco. Tercera, cuarta, 1 de marzo, si te tomáis las vacaciones como así, ¿o no? Algo así, voy a estar las 2 últimas de febrero fuera y después la 1 de marzo voy a estar fuera por trabajo, tengo que estar en Australia. Pero siempre ir por trabajo a Australia es como vacaciones, ¿no? O sea, Australia es como una maravilla. Lo que pasa es que el viaje es largo y pesadito. El viaje es largo y claro. ¿Pero vas por trabajo por temas de innovación? Sí. Nosotros tenemos unos socios importantes allá. La Universidad Católica tiene unos socios en temas tecnológicos, que es la University Technology of Sydney. Y ahí estamos precisamente en un plan bien de mediano a largo plazo de cómo transformamos las carreras de ciencia en la universidad y en el país. Es decir, cómo hacemos carreras de ciencia, entiéndase, matemáticas, física, biología, más orientado a realizar innovación, a vincularnos y no en esta cosa media, ¿no es cierto?, encerrada en los laboratorios. Escuchaba una entrevista bien interesante que le hizo Matías del Río al ministro Q, que era como bien a raíz de eso, como el Ministerio de Ciencia, que ya lo hemos conversado acá en el programa, tiene que ser un ente que finalmente lo que haga es como aterrizar un poco y hacernos ver a nosotros los ciudadanos que de repente estamos muy lejos de la ciencia y que nos sentimos muy lejos, que la ciencia está en todo. Y es que efectivamente, que nosotros no estamos fuera de eso. Efectivamente, mira, es bien interesante porque nosotros empezamos a hacer solo un pequeño barrido de cómo la ciencia afecta nuestra vida diaria. Nos damos cuenta que la ciencia es más que estar con un delantal blanco en un laboratorio. Claro, exacto. Imagínate que hay algoritmos matemáticos que permiten optimizar las rutas del Transantiago. Es decir, tú cuando estás en el paradero esperando una micro, hay desarrollos científicos largos que permiten buscar las rutas óptimas. Ahora, hay complejidades mayores, ¿no?, en donde hace que el sistema de transporte público no sea... Pero lo que quiero decir es que en nuestra vida diaria nos enfrentamos mucho más a soluciones científicas de lo que creemos. Cocinar un pollo. Por ejemplo, el mantener... sin ir más lejos. Oye, el mantener estos productos que no se degraden con el tiempo o que se preserven de mejor forma. En fin, hay pero mucho... La ciencia en toda nuestra vida. Yo creo que lo que ha faltado en la comunidad científica precisamente es bajar un poco eso. Y Australia tiene harto bien desarrollado todo el tema de la innovación en términos de hacerlo más pedestre, por decirlo de alguna forma. Más cercana. Más cercano, ¿no? Bueno, nosotros precisamente vamos allá a explorar un poco eso. Lo que queremos es no solo la Universidad Católica, sino hay varias universidades, alrededor de 14 universidades en Chile, que estamos en un plan bien ambicioso a cambiar estas carreras de ciencia al año 2030. Entonces, lo que debiese pasar es que las nuevas generaciones que estamos formando, de los nuevos físicos, los nuevos matemáticos, incluso los agrónomos en temas más de posgrado, cómo los vinculamos más con necesidades reales de la sociedad, del mercado, cómo hacemos prácticas laborales, por darte un ejemplo bien específico, en temas de la industria más que en temas propios de laboratorio. La empleabilidad. Entonces, es bien interesante. Entonces vamos a ir a conocer allá bien los modelos, cómo lo han ido implementando en los últimos años. Es mucho mejor aprender de los errores de otros. Es mucho más barato eso. Entonces, estamos en eso. Y ahí vamos. ¿Cuánto podríamos haber aprendido en la minería, por ejemplo, Australia? Bueno, Australia es bien fuerte. Fíjate que tenemos varias coincidencias con Australia. Bueno, ni hablar en minería, son muy fuertes. En temas vitivinícolas, en temas agro, en fin. La cantidad de chilenos que viven en Australia. Muchos. Y además que yo siempre he dicho que Chile es como una isla, porque tenemos entre el mar y la cordillera, estamos bien aislados. Entonces, Australia es esta gran isla, muchos lugares de poca densidad poblacional, como en Chile. Yo fui de Australia a Kuala Lumpur y los viajes, tú, como en Sydney, el aeropuerto no puede funcionar más allá de las 11 de la noche, porque está en la mitad de la ciudad. Claro. Salimos de día y tú ves Australia, que está podríamos decir, una ribera toda conquistada, ¿no es cierto? Y utilizada, ¿no es cierto? Urbanizada, y el resto es puro desierto. Y vas 10 horas viajando sobre el desierto y de repente hay como una ciudad muy pequeña y después nada. Es impresionante. Nada. Ganas tenía de arrendar una estas motorhome y recorrer, pero con una bebé de 1 año y otra de 2 años un poco más difícil. Así que Oye, lo otro importante para la gente que nos escucha es que si quieren ir a Australia tienen que hacerlo bien con el tema de la visa. Sí. Porque bueno, tú vas por trabajo. Vas con tu familia igual. Sí, también. Pero la visa igual son bien complicados, y además la oficina, no hay una oficina física donde uno pueda ir a hacer algún trámite, todo es online. No, y además, bueno, está todo el tema de las vacunas, si estuviste en lugares con riesgo de fiebre amarilla, visitándolo antes, en fin, no, hay todo un algoritmo. No te vayas a Brasil antes, po. No lo haré las próximas. Estaré viniendo acá en las próximas 2 semanas. Muy bien, excelente, muy Mateo, igual que yo. Oye, tú acabas de dar en el clavo con una cosa que tiene que ver con esta nueva
nueva forma de aplicar quizás las ciencias a problemas reales, lo mismo de la agronomía. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los emprendimientos que se pueden generar a raíz de las nuevas tecnologías, los algoritmos, la nueva empleabilidad finalmente? Y eso asociémoslo un poquito al crecimiento tremendo que tuvo las solicitudes de marcas que se hicieron en Chile a la INAPI. O sea, sí, estamos hablando de patentes, estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando? Bueno, fíjate que es bien interesante eso, porque tiendo a pensar que todavía es una materia un poco desconocida para los emprendedores, el tema de la protección intelectual. Primero porque es un nombre que ya da miedo. La protección intelectual además son aspectos legales, jurídicos, son derechos que otorga un Estado, por lo tanto ya vienen estos terrores de los abogados y qué sé yo. Pero fíjate que la propiedad intelectual primero es de tremendo valor, y quiero contar un poco de eso. Es mucho más simple de lo que pensamos. Y hace una gran diferencia entre tus competidores, por ejemplo. Primero, la propiedad intelectual en general son derechos que otorga un país, un Estado, ¿okay? Y te lo otorga cuando tú creas un nuevo conocimiento. El Estado reconoce que es tuyo, por lo tanto te da ciertos derechos de utilización. Eso es en términos generales. Y luego la propiedad intelectual está bien diferenciado, y ahí tú lo decías. Por un lado tenemos las marcas. Las marcas comerciales son tremendamente valoradas en algunos casos. Ahí mi recomendación a los emprendedores: atención a esas marcas. Si ustedes le están creando nuevos nombres, protejan eso. Hay formas de inscribirlo, ahí lo pueden hacer en inapi.cl. En fin, no es tan complejo. ¿Qué tan cierto es que con cambiar una coma, un punto seguido, una palabra, ya no hay propiedad intelectual? Bueno, buena tu pregunta. Fíjate que hay harto de mito en eso. Primero, déjame decirte que la ley ha evolucionado, la historia ha evolucionado, el mercado ha evolucionado. Entonces, probablemente algunas de las cosas que tú relatas podrían haber ocurrido tiempo atrás, pero ahora eso ha ido cambiando. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, en términos de marca, tienen varias restricciones para que te puedan dar una marca. Les doy algunos ejemplos. Primero, no se puede registrar como marca algún elemento de la naturaleza, algún elemento genérico. Es decir, tú no puedes decir, claro, yo no puedo decir, la marca de mi empresa es agua, porque agua puede ser cualquiera y todos tienen derecho a usar el nombre agua. Sin embargo, tú podrías usar el nombre agua no teniéndolo registrado, ¿ok? Una cosa es que tú lo registres y otra es que lo puedas usar. Entonces, los nombres genéricos, agua, azúcar, fuego, en fin, tú no lo puedes registrar como propio. Pero lo puedes usar como... Pero eventualmente lo puedes usar como parte del nombre, efectivamente. Otra de las restricciones, en términos de las marcas, no puedes registrar marcas que induzcan a confusión, ¿ok? Como, no sé, pilas Durabel, ¿no es cierto? Que pueden inducir a confusión. Perfecto. Hay algunas que la inducción es a propósito y otras que no necesariamente. Entonces, eso también la agencia estatal verifica que no haya, ¿no es cierto?, confusión. Que no haya cambiado una letra y que sea apto para confundirse. Exactamente. Así que son... Y además la marca no es solo el nombre, es también... imagínate en un logo, el color, el cómo está escrito, porque cuando tú ves una imagen, pudiese pasar que el texto dice cosas muy, muy diferentes, pero dibujaste el logo de tal manera que el logo pudiese ser, te pudiese inducir. Exactamente. Entonces, no es tan simple el poder llegar a registrar una marca. Álvaro, una pregunta, porque la gente, quizás un emprendedor dice, oye, ¿sabes qué? Voy a ponerlo en nick.cl, voy a registrarlo, pero es lo mismo que registrar en INAPI. ¿Cuáles son las diferencias de la propiedad intelectual? Bueno, los dominios web también son un mecanismo de protección, ¿no es cierto? Tú compras estos derechos, entonces tú vas a nick.cl, pagas, cada vez está más barato esto, pero debe estar menos de 10.000 pesos el año, y compras este derecho. Eso no es lo mismo que tener una marca. ¿Okay? Es decir, si tú quieres la marca y además el dominio, tienes que comprar ambas cosas por separado. ¿Okay? Así que eso es muy importante, porque alguien dice, oye, mira, me copiaron a propósito de estos emprendimientos, cornershop.no sé. Ojo, por un lado tienes que registrar la marca y por otro lado tienes que registrar el dominio. El dominio web, claro. El dominio web además es renovable. Tú te advierten y lo renuevas, etc. Y fíjate que las marcas duran por 10 años. Y además son renovables.
Entonces tú cada 10 años tú puedes estar pagando para poder renovarlos por 10 años siguientes, lo cual tiene toda lógica. Imagínate que se haya construido una gran marca y después de 10 años no la pueda seguir renovando, no tiene ningún sentido. Claro. Ahora, lo que sí, María Elena, me gustaría reforzar a los emprendedores que no siempre es relevante tu gran activo no necesariamente es la marca. Que también mucha gente empieza por el sitio web, la marca, el diseño, ¿verdad? Y no saben, no tienen un plan de negocio. Claro, entonces, por supuesto, hoy en día necesitas un sitio web. Si no estás en la web no existe, y pareciera ser, yo no tengo, pero parece que me voy a tener que crear un Instagram. Si no estás en Instagram, no tienes Instagram. No, pero tendré pronto. La próxima visita acá voy a tener. Yo estoy al revés. Voy a dar. Yo estoy al revés, estoy tratando de salir de las redes sociales. Ah, mira. Sí. ¿Y por qué eso? Porque estás en el 2020 no voy a tener más redes sociales. ¿Estás en una nueva etapa de tu vida? En una nueva etapa comunicacional. Muy bien. Hay que inventar algo nuevo. Ya. Oye, Pero, lo que te decía pero hay que tener un sitio web, eso está claro. Eso de todas maneras, pero lo que quiero decir es que registrar marcas tiene costo, mantenerlas, XFIN tiene costo. Entonces hay algunos emprendimientos que no son desde el emprendimiento al consumidor final, sino más bien desde el emprendimiento a otro negocio que se llama B2B o Business to Business, es decir, desde un negocio a otro, y el otro negocio es el que lo hace llegar finalmente visible. Ahí, por supuesto que tienes que tener alguna marca, un dominio web, pero tu gran activo no está ahí. No. ¿Cierto? Está en otra cosa. Entonces, ahí mi recomendación a los emprendedores, atención, cuando su negocio efectivamente la marca sea relevante, cuando quieran llegar, ¿no es cierto?, al usuario final o incluso al B2B, hagan ese esfuerzo. Pero si no, quizás los esfuerzos tienen que ponerlos en otro lado dentro del emprendimiento. Ya, y tú decías, no es tan costoso, no es tan difícil cuando las cosas son más difíciles, o cuando un emprendimiento quizás es más difícil, cuando está asociado a qué, por ejemplo. Bueno, hay otros mecanismos de protección. El tema de los genéricos. Claro, hay otros mecanismos de protección que no son las patentes, que no son las marcas, que son las patentes. Ajá. Las patentes de invención. Y vamos parece que cuesta más sacarlas. Bueno, fíjate que las patentes son otra cosa y después vamos a conversar algún día en profundidad en ello, pero sí me gustaría contarles algunas cosas generales. Primero, tú para poder solicitar una patente tienes que cumplir ciertos requisitos. ¿Ya? Y requisitos es de que nadie más lo haya hecho antes, y digo nadie más en el mundo, y hay gente, peritos que se encargan de encontrar si hay alguien que haya hecho algo parecido, o sea, de verdad hacen una búsqueda mundial si es que hay algo parecido. Okay. Luego, que esta cosa sirva para algo, que tenga alguna utilidad, digamos, ¿no es cierto? Que es la gran diferencia entre una silla de 4 patas que tú te sientas, ajá, a una silla de 4 patas que está anclada sobre una que más bien es una obra de arte, ¿no? Porque no es útil. Entonces esto tiene que tener un concepto de utilidad, que sirva para algo. Okay. Esa es la diferencia. Y el tercer concepto es que esto no sea obvio para otros, y eso de nuevo lo analizan personas. El obvio significa, mira, yo ahora creé una puerta de madera y ahora lo voy a hacer de metal. Digo, mira, aquí lo único que cambiaste es el material, tienes 2 bisagras y una chapa. Entonces, tienes que cumplir primero esos 3 requisitos, y hay expertos que analizan eso. Yeah. Si tú cumples con esos 3 requisitos, y después de un proceso que es largo, digamos, el Estado te puede dar esa patente y puede ser tuya exclusiva. Es decir, el Estado le da un derecho de exclusividad por 20 años al creador de esto. Eso se le denomina, y estas son las patentes. Y esto significa que, poniendo el parangón, por ejemplo, con el tema de la música, por decirte algo, otra persona que quiera utilizar la misma tecnología. Estoy pensando, por ejemplo, en una mexicana que me tocó entrevistar una vez que vino a Chile, muy interesante, que había inventado como un sticker que lo que hace es recibir la luz del sol y lo convierte en energía solar para poder alimentar, no sé, casas de subsidio, por ejemplo, en México. Se demoró, no sé, 10 años en patentar eso. Pero si ella es dueña de eso y yo quiero utilizar cierta tecnología parecida, ¿qué pasa? ¿Yo le pago derechos a ella? ¿Cómo funciona? Claro, el concepto de la propiedad intelectual es primero que te reconocen al creador, al inventor, lo reconocen. Después le dan tiene que cumplir los requisitos, le dan estos 20 años de exclusividad, pero a cambio de un par de cosas. Primero, que toda la información la tienes que dejar pública. Es decir, cualquiera tiene que ver con lujo de detalles cómo se hace esto. O sea, yo puedo utilizar esa información para hacer un invento a raíz de eso, por ejemplo. Sí, pero no
en el transcurso de esos 20 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Protección. Exactamente. Y déjame darte el ejemplo más gráfico probablemente para los que escuchan. Ustedes han visto estos fármacos genéricos o estas farmacias de medicamentos alternativos. Bueno, lo que ocurre es que cuando alguien desarrolla un fármaco, es nuevo, cumplió con todos los requisitos y durante 20 años es una patente exclusiva, por lo tanto solo el dueño, solo el laboratorio lo puede explotar. Al año 20 más un día ya es público, por lo tanto al día 20 años más un día aparecen los genéricos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estuvo pasando durante esos 20 años? Es que las otras farmacéuticas estuvieron haciendo sus propios desarrollos. Ni siquiera es necesario hacer ingeniería reversa, porque acá toda la información es pública. Pero tuvieron que aguantarse hasta el año 20 para poder empezar a vender sus genéricos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el día en que esta patente se libera, aparecen los fármacos que cuestan 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, mientras que antes podían haber costado miles. Claro, exacto. Entonces, claro, aquí también vienen debates éticos de decir, oye, pero ¿cómo costó tanto antes y ahora es tan barato? Claro, ojo que no nos vamos a meter en el aspecto ético pensando en que alguien no sé, está haciendo malos negocios, pero pensando en que hubo una inversión y un tremenda, desarrollo, laboratorio, años de desarrollo, entonces hay ciertos valores que tienen que cumplir para poder, ¿no es cierto?, pagar la inversión. O sea, pensemos en las autorizaciones sanitarias, por ejemplo, no sé, cuando uno piensa en un medicamento, la FDA. Fíjate que desarrollar un fármaco puede tardar 10, 12 años, 15 años en que llegue al mercado, por lo tanto son muchos recursos, largo tiempo para que eso ocurra. Entonces, por eso está este concepto. El Estado dice, ok, yo te doy los derechos a ti, pero dejas todo público y al año 21 se libera. No así lo que les decíamos recién, de las marcas. Las marcas tú las renuevas. Claro. Estas patentes, y esa puede ser tuya para siempre. Para siempre, mientras tú la renueves, versus que las patentes no. Después de los 20 años ya queda a libre disposición. de todo. Ahora, frente a tu pregunta, María Elena, cuando tú tienes una patente, tú puedes decidir qué hacer con ello. Y una de las decisiones es decir, ¿sabes qué? Yo lo dejo gratuito a todo el mundo. Tú puedes decir eso. Sí. Pero para poder tomar esa decisión, tienen que reconocer que es tuyo primero. Ya, es tu autoría. Que es un poco lo que pasó con nuestro compatriota, que era un salvavidas de... ¿Conoces la historia del que hizo las prótesis que son imprimibles en impresoras 3D? Era un salvavidas de Cartagena, conoció a una gringa en la playa en Cartagena, se fue a estudiar a Estados Unidos, hizo hoy día, no me acuerdo su nombre, estas prótesis que parecen como de muñecas de superhéroes, y él agarró, patentó, y dejó a libre disposición de cualquier persona que lo quiera imprimir en 3D y tiene todos los planos y todo. Bueno, fíjate que eso es súper relevante porque muchas veces hay ciertas tendencias que dicen, mira, sabes que no, las patentes no nos gustan porque tú capturas esta información y no se la dejas disponible a nadie. Y el principio no es ese, es que a ti te dan una patente y tú tienes la obligación de mostrar todo, como ya te relataba. Como ya lo habíamos hablado. Pero por otro lado, en esos 20 años tú tienes la posibilidad de decidir qué hacer con ello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algunos dicen, mira, yo lo voy a subir, según el relato que dice, y va a quedar esto disponibilizado para el que lo quiera usar. O lo voy a dejar disponible y gratuito para quienes no lo usen con fines comerciales. También. Y para quienes lo usen con fines comerciales, por supuesto, yo quiero ir en el negocio y no sé qué. Entonces, por eso cobra tanto valor el tema de la propiedad intelectual. No tiene que ver con captura, no tiene que ver con que apropiarse, que nadie lo tenga. Todo lo contrario, tiene que ver con, uno, reconocer el desarrollo intelectual. Y eso es fundamental. Y eso se reconoce en los fármacos, en una canción, bien lo decías tú, en un cuadro, en un libro, en las marcas, etc. Entonces, el reconocer que alguien hizo un desarrollo comercial de esto. Y lo segundo es que tú teniendo esto, puedes disponer de ellos de la forma que quieras. Entonces, ahí tiene un gran valor. Fíjate que habían unas estadísticas de los últimos 15 o 20 años en Estados Unidos, que algo así, que se analizaron más de 500.000 patentes. Me puedo equivocar alguno del número, pero para que tengan la idea, 500.000 patentes que se habían analizado en donde habían más de, 200 publicaciones chilenas. ¿Okay? Pero solo en 4 de ellas habían autores chilenos. Solo en 4 de ellos habían coautorías. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Primero,
que desarrollamos conocimiento de altísimo nivel en nuestro país. Porque si en estas patentes internacionales hacían reconocimiento a varias de las Chile, publicaciones nuestras, ahora es cierto también que algunas de las publicaciones dicen, mira, algunas de las patentes, yo hago esto, pero que no es lo mismo que esta publicación. Entonces a veces te citan para decir que es lo contrario. Pasan ambas cosas. ¿Okay? Pero quiero decir que solo en 4 de ellas había coautoría chilena. Es que nosotros lo que estamos haciendo es crear conocimiento y no patentarlo. Exacto, ya. Nos tenemos que ir, Álvaro. ¿La gente a dónde debiera entrar? ¿A INAPI? A INAPI. Yo les recomiendo que visiten inapi.cl. Ahí está toda la información disponible y ahí pueden consultar. Es la agencia encargada en Chile de estas materias. Perfecto. Oye, hemos quedado mucho más informados de lo que estábamos antes. Álvaro, te espero la próxima semana, la subsiguiente por ahí, para que volvamos a conversar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Entonces te espero la próxima semana. Álvaro Osa, nuestro columnista, director de Transferencia y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lo pueden seguir en Twitter, porque no tiene Instagram, pero sí tiene Twitter. Álvaro Osa D. Perfecto. Nos vemos. Chao. Gracias, Álvaro. Chao. Que estén muy bien. Viene el deporte, el Conclave Deportivo. La clave del emprendimiento está en la 92.9. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho